cobre es algo que se percola en el suelo, que permanece allí, que llega a los acuíferos y además como se hace de manera preventiva, hay mucha utilización de cobre. Es una práctica agrícola tradicional, preventiva y además en breve va a ser prohibida por la Unión Europea. Lo que está haciendo el Microfighter es probar en campo, en explotaciones reales, un producto basado en zeolitas y en un cultivo bacteriano que no tiene ningún impacto medioambiental, no es un producto contaminante y que pretende sustituir el uso tradicional del cobre. Es un proyecto de casi 2 millones de euros, de 4 años de duración, vamos por el segundo año. Se está haciendo aquí en la Comunidad Valenciana, en olivo y en viña, y en los otros territorios se está repitiendo cultivos alternándolo con el tomate. El producto está generado por una empresa italiana, Simbiagro, que es la que ha generado este producto y está desarrollándolo y adaptándolo, pero se están haciendo ensayos tanto en Italia, en varias zonas, como en Croacia, como aquí en España. Depende en este caso de la Federación de Cooperativas, está siendo no solo hacer el ensayo, sino hacer toda esa parte de replicación, de transferencia, de comunicación. No solo comunicamos los resultados del proyecto, sino comunicamos lo que va a venir, para que la gente no le pille de sorpresa y pueda estar abierta a otros productos y otros desarrollos. Nos encontramos en la parcela de ensayos perteneciente a la cooperativa de Villena, Las Virtudes, donde el cultivo se trata de olivo, cuya variedad es Rojal. Al igual que la parcela de viña en Villar del Arzobispo, se ha subdividido en 4 subparcelas, donde se van a realizar 3 tratamientos, dejando una parcela como testigo. Los tratamientos consisten en aplicar en una de las subparcelas cobre en dosis 100%, en otra subparcela el producto Microfighter al 100%, y en la otra subparcela restante 50% de Microfighter y 50% de cobre. Transcurridos 15 días aproximadamente de realizar el último tratamiento, tanto en Villar como aquí en Villena, se hace una visita a campo donde se hacen los muestreos de hoja para detección de mildiu en viña y detección de repilo, lo que es en olivo. El cobre no deja de ser un metal pesado que a la larga puede dar problemas y el que salga un sustituto y un producto sustitutivo y esté funcionando, pues la verdad es que es genial. Vamos, en nuestra cooperativa tenemos los 2 cultivos. Nosotros estamos haciendo el ensayo del olivar, pero como sabemos que hay unos compañeros trabajando en viña, vamos, nos vamos a favorecer de esos resultados porque lo vamos a poder utilizar en los 2 cultivos. Estamos derivando al ecológico. Cada año vamos aumentando la producción en ecológico. De hecho, este año el 50% de la producción del olivar va a ser en ecológico. Y en la viña estamos ya casi en un 60-70%. Con lo cual, cuando se lo hemos planteado a los socios o cuando hemos hecho consultas, a todos les parece genial. Ahora nos encontramos lo que es la parcela de viña, aquí en Villar del Arzobispo. La parcela se ha subdividido en 4 subparcelas, donde se van a hacer 4 tratamientos. La subdivisión pues lleva a cabo para echar distintos productos, distintas concentraciones de producto y producto de cobre, para ver luego los resultados que tiene de mildiu, la aparición del mismo con respecto a una parcela que no tiene producto de Microfighter. En la primera campaña de tratamientos se encontró algo de mildiu, en la segunda campaña no se ha encontrado mildiu porque las condiciones atmosféricas no han sido las adecuadas. Con el clima mediterráneo pues tampoco utilizamos tantos cobres, pero sí que cualquier tema de reducción, tanto por el impacto medioambiental como por el impacto económico, pues es súper bien recibida por la cooperativa y por los socios nuestros. Y hoy por hoy, desde luego, si nos desapareciesen el cobre en el tema, por ejemplo, de ecológico, pues nos dejaría prácticamente casi sin ningún remedio contra determinadas enfermedades. Entonces es fundamental ir por delante, ir realizando estas investigaciones y poder tener en un futuro próximo pues, resultados esperanzadores que nos puedan paliar esos tratamientos o esa disminución de tratamientos de cobre. Como conclusión final de los tratamientos realizados tanto en una parcela como en la otra, se ha determinado que son similares tanto el tratamiento realizado con cobre al 100% como el tratamiento realizado al 50% de cobre y 50% de producto Microfighter.